comienzo diciendo que una de las verdades absolutas, es decir, irrefutables, contenidas en la Biblia, es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, tal como se expresa en Juan 14:6, lo que significa que solo a través de Él se puede llegar al Padre, que Él mismo es la verdad y la fuente de vida, que Él es la ruta hacia la salvación y la vida eterna, que Él es el conocimiento perfecto de Dios y la verdad que libera, que Él es la fuente de vida, no solo física, sino también espiritual y eterna. A su vez, hermanos, derivada de esa verdad irrefutable, surge otra de igual magnitud, y es que Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Es la persona a quien debemos imitar en nuestros pensamientos, ideas y acciones. Y hago esta breve pero importantísima introducción para suplicarles y explicarles que el origen de la predicación que hoy vamos a tener se encuentra en una reflexión sobre acciones propias que tuve en el pasado y que ahora en el presente valoro como errores, a la luz de las enseñanzas que más adelante voy a exponer. Y no, repito, no sobre conductas de algunos de ustedes. De modo que si alguno o alguna se siente aludido por algo que diga, en realidad se trata de simple coincidencia o casualidad. Y por favor, ninguno se enoje, que todo lo que voy a decir, lo voy a decir por amor a ustedes y a la obra de Dios. Y voy a comenzar leyendo un pasaje bíblico que se encuentra en Juan 18, versículos 10 al 11, que dice de la siguiente manera: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco, dice la palabra. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, le dijo Jesús. La escena, sin duda, es dramática, me imagino que ustedes lo entienden, intensa. Jesús ha terminado de orar en el huerto de Getsemaní, sabe que su hora ha llegado. Los soldados vienen con antorchas, armas y una traición en el rostro de Judas. De pronto, Pedro, el discípulo, actúa por impulso, saca su espada y le corta la oreja a uno de los hombres que ha venido a arrestar a su maestro. Jesús entonces reprende a Pedro y sana la oreja de Malco. Ese evento de sanación que Jesús hace de Malco no se observa tan claro en otros lugares, pero se narra bien en Lucas 22, versículos 47 al 51. En esos versículos se dice lo siguiente: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Permítame un segundo. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Como se observa en esos pasajes, el herido se llama Malco, siervo del sumo sacerdote. Pero en medio de ese caos, Jesús hace algo asombroso, y es que no regaña a los soldados, no se defiende, no se esconde. Por el contrario, Jesús le reprende a Pedro y sana al herido. Este acto de Jesús no solo es un milagro de sanidad, sino una profunda enseñanza para Pedro y para nosotros mismos. En tiempos de confrontación, tensión o injusticia, muchos sacan espada, muchos sacan la lengua afilada,
o la crítica destructiva, o la venganza, o la dureza. Pero Jesús enseña otra vía, la vía de la restauración. Seguro, ustedes comprenderán que hoy, igual que hizo Pedro al sacar una espada y herir una oreja, algunos podríamos sacar una espada hablando en sentido figurado y cortar la paz, cercenar la felicidad, arrancar la esperanza, dañar el amor, o de un filazo herir la confianza de un hermano, de la esposa, del esposo, de un amigo o de una persona o de su prójimo en general. Y un día de estos, al final de la lección de discipulado que dirige mi esposa, la pastora María Eugenia, los días miércoles, por cierto, le comentaba a nuestra hermana Rosalba Acuña que me parecía muy interesante ese pasaje de Pedro y Malco, y que me parecía increíble cómo los actos de Jesús, cada uno de ellos, contenían un mensaje universal y eterno. Igualmente, en la madrugada de antier, mi esposa y yo estábamos desvelados y como a las 3 de la madrugada nos dio la conversadera. Tocamos ese tema también. Pues bien, partiendo de esas reflexiones y estudios que hice sobre ese tema después, hoy quiero hablarles sobre esa lección que Jesús dio tanto a su discípulo Pedro como también a Malco. Lección que tiene que ver con que, como el mismo Jesús lo enseñó con sus actos, sus discípulos no ganan las batallas hiriendo, sino restaurando. Repito, las batallas para los cristianos en el reino de Dios no se ganan hiriendo a los demás, aun cuando parezcan nuestros enemigos, sino restaurándolos, hermanos. Y esos pasajes, que en realidad tienen un mensaje muy profundo, nos muestran al menos los siguientes aspectos, y voy a tratar de enumerarlos. El primer aspecto, el primer mensaje que nos muestra esas enseñanzas que vimos, es que nosotros, al igual que Pedro, a veces actuamos muy impulsivamente, tal vez con buenas intenciones, pero muchas veces con un mal enfoque o con una perspectiva errada y equivocada. En otras palabras, con una forma incorrecta de ver y de hacer las cosas. La segunda enseñanza es la siguiente, que haciendo un análisis global, es decir, muy amplio y general de las actuaciones de Pedro, podemos decir que la Biblia nos permite ver que en realidad Pedro no era un traidor, Pedro no era un cobarde, aunque en algún momento se mostró temeroso y hasta negó a Jesús 3 veces y huyó. En realidad el apóstol Pedro era un hombre leal, y aún a pesar de su tosquedad, es decir, de su aspereza, era un discípulo lleno de amor por Jesús. Y esa reacción que tuvo Pedro ante el arresto inminente de su maestro no fue un acto de odio, sino en realidad fue una reacción de defensa espontánea hacia su mentor en ese momento. Sin embargo, y aquí es donde entran las consideraciones que ahora, desde nuestra perspectiva, podemos hacer, podemos decir que sus intenciones no justificaban su accionar. Y es que seguramente ustedes me darán la razón, en realidad Jesús no necesitaba defensa física, ni defensa carnal de ningún tipo. Hermanos y hermanas y amigos, es claro que el reino de Dios no avanza por la espada, no avanza por la fuerza, no prospera por el despliegue de armas físicas o materiales, sino por la cruz, es decir, por la fe, por el reconocimiento del sacrificio que Jesús hizo. Y bien dice la palabra que no es con espada ni con ejército, como dice Zacarías 4:6, versículo importantísimo que literalmente se lee así. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para más abundancia de explicaciones, podemos afirmar que la frase "el reino de Dios avanza por la cruz"
tiene un fuerte contenido teológico y simbólico, especialmente dentro del cristianismo. Y es que cuando se menciona reino de Dios, es una forma de hablar del gobierno, una forma de hablar de la presencia o el dominio de Dios sobre el mundo y sobre las personas. El reino de Dios no es un lugar físico, sino una realidad espiritual que se manifiesta cuando las personas viven según el amor, la justicia, la misericordia y la verdad de Dios. Y Jesús en sí mismo encarnaba y simbolizaba a la perfección esa realidad. Debemos recordar que la cruz es el símbolo central del cristianismo, porque representa el sacrificio de Jesucristo. Él muere en la cruz, no como un fracaso, sino como un acto de amor para salvar a la humanidad, venciendo al pecado y a la muerte. De modo que podemos afirmar que la frase "el reino avanza por la cruz" significa, en palabras un poco más sencillas y entendibles, que el reino de Dios no avanza con poder humano, violencia o imposición, sino a través del sacrificio, del servicio y del amor, tal como lo mostró Jesús en la cruz. Y además que los cristianos, en lugar de conquistar con armas humanas o físicas, debemos vencer con el perdón, como lo hizo Jesucristo. Que los cristianos, en vez de dominar con fuerza humana o física, logramos convertirnos en líderes por medio de la humildad, generando respeto y admiración por nuestra conducta y apego a la palabra de Dios. Que nosotros, los cristianos, en lugar de buscar privilegios, servimos a los demás, incluso a los que se consideran y dicen ser nuestros enemigos. Que el reino de Dios avanza por la cruz quiere decir que el modo en que Dios transforma al mundo es a través del amor sacrificial, no del poder humano. Y Jesús lo encarnó en la cruz, y nosotros los cristianos, como seguidores de Cristo, estamos obligados a vivir de la misma manera e imitarlo. Con permiso, hermanos. Continuamos, hermano. Volviendo de nuevo a Pedro, vemos que él tenía la espada, pero no tenía discernimiento. Tenía valor, pero no entendía el plan de Dios que Jesucristo venía ejecutando. Tenía fuerza, pero le faltaba sabiduría. Era un hombre de acción, pero le faltaba madurez y autocontrol. El siguiente punto. Estos pasajes nos muestran que no se trata de herir para ganar discusiones, sino restaurar para ganar un alma. Y es que a veces, hermanos, nos pasa igual que le pasó a Pedro, que defendemos lo correcto, pero con métodos incorrectos. Queremos a veces hacer justicia, pero la hacemos con violencia verbal, con ofensas, con desplantes, con actitudes agresivas, con técnicas de frialdad. Tal como decía alguien que conozco, decía: yo a ese le corto en sentido figurado el agua, la electricidad, el teléfono, la electricidad, el cable y todo. En otros términos, lo borra de su vida. Se dan situaciones aún entre los creyentes que en la iglesia, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, se usan espadas emocionales para tratar con lo que no nos gusta. Y a propósito de ese Pedro, ser humano muy emocional, al cual Jesús en sus comienzos se percibía como un ser humano que yo denominaría como alguien de mecha corta, explosivo y carente de autocontrol, podemos decir, retrotrayéndonos a nuestras vidas, que en nuestra vida diaria las emociones, en nuestra vida diaria las emociones juegan un papel esencial. Sin embargo, muchas veces nos encontramos luchando para manejar esas emociones de una manera saludable. Las Escrituras
nos ofrece sabiduría práctica y principios espirituales para desarrollar la autorregulación emocional y con ello el control de nuestras acciones, nuestros pensamientos y sentimientos, fortaleciendo nuestra relación con Dios y con las demás personas. Para nosotros, los cristianos, es esencial explorar el manejo de las emociones desde una perspectiva bíblica y cristiana, combinando estrategias prácticas y principios espirituales que pueden transformar nuestra manera de responder a los desafíos emocionales que se nos presenten. La autorregulación emocional es la capacidad de identificar, manejar y expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de una manera saludable y acorde con la palabra de Dios. No se trata en todos los casos de suprimirlas, sino en la mayoría de las veces de canalizarlas de manera que glorifiquen a Dios y promuevan el bienestar personal de la congregación y de la familia. Proverbios 16:22 nos recuerda lo siguiente: mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Este pasaje destaca el valor del autocontrol como una muestra de fortaleza espiritual. La Biblia nos enseña que nuestras emociones influyen en nuestras acciones y relaciones. En Efesios 4, versículos 26 al 27, se nos advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. Esto subraya la importancia del manejo de nuestras emociones antes de que se conviertan en una puerta abierta para el pecado o el conflicto. Cuando las emociones se descontrolan, pueden dañar nuestras relaciones, nuestra salud mental, nuestra vida espiritual y aún incluso dañar la congregación y a la obra de Cristo. Hermanos y hermanas y amigos, si aprendemos a regular nuestras emociones, podremos lograr lo siguiente: podremos fortalecer nuestras relaciones interpersonales con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y hermanas de la congregación, con nuestros seres queridos y aún con los inconversos. Podremos crear espacios, situaciones, ambientes propicios para la paz y la gratitud. Podremos desarrollar resiliencia frente a las pruebas. Y esa palabrilla, resiliencia, que seguro han escuchado mucho en los medios de comunicación nacional, significa, en sentido general, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adversa. Y en sentido ya más personal y emocional, es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza, a un insulto o a las fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o actuaciones estresantes del trabajo, de la familia o financieras. Para cualquier persona, pero en especial para nosotros los cristianos, esas capacidades se logran primero imitando a Cristo, el cual es el camino, la verdad y la vida, como dijimos, como antes se leyó en 14:6, y partiendo de esa imitación mediante el desarrollo y práctica de habilidades, actitudes y acciones que seguramente muchos psicólogos mencionan, pero que si hacemos un estudio bíblico profundo, las logramos encontrar dentro de la misma palabra de Dios. Entre esas habilidades, acciones o actitudes se encuentran al menos las siguientes. Primera, aprender a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, es decir, un lapso de tiempo entre la acción y la reacción, un lapso entre lo que me hicieron y cómo yo actúo después, entre lo que me dijeron y lo que yo dije después. Hace poco, me parece que también en una reunión de los miércoles, le decía a uno de los hermanos o hermanas:
la verdad es que no recuerdo a cuál, que yo había aprendido a no reaccionar inmediatamente ante las acciones de los demás, y que ahora generalmente cuando algo me molestaba mucho me daba por lo menos 3 días de espacio para decidir cómo actuar, decir o accionar, y que realmente me estaba funcionando muy bien. Y es que en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20 nos insta a ser lentos para la ira, y eso quiere decir que debemos hacer una pausa antes de reaccionar, lo cual nos permite reflexionar y responder de manera alineada con la voluntad de Dios. De modo que para cualquier cristiano es obligado al amparo de la palabra de Dios que cuando se enfrente a una situación estresante debe respirar profundo primero, contenerse y orar con sabiduría antes de actuar. En situaciones así debemos recordar lo que dice Santiago 1:5, palabra que dice de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice la palabra. 2, cualquier persona, pero en especial los cristianos, debemos esforzarnos por observar, entender y reconocer nuestras propias emociones, y aún más, expresárselas a Dios. Es decir, debemos aprender a expresarle a Dios esas emociones, preferiblemente de rodillas. En el libro de Salmos vemos cómo el salmista frecuentemente expresaba sus emociones a Dios, desde la alegría hasta la angustia. En ese pasaje bíblico constatamos cómo David, en el Salmo 13, versículos 1 al 3, le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, dice la palabra. Hermanos y hermanas, reconocer lo que sentimos es el primer paso para lidiar y llevar las emociones al Señor. Muchas personas llevan un diario o registro emocional, anotando lo que sienten y presentándolo en oración, lo cual en realidad a mí no me parece mal, me parece algo bueno en realidad. 3, debemos ponerle nombre a nuestras emociones. Cualquier persona, pero en especial los cristianos, deberíamos comenzar a nombrar nuestras emociones, a nombrar lo que sentimos. Algunos que aún no manejan bien su carácter y reacciones deberían hacerse una especie de manual de cómo reaccionar, para que luego digan: ante esta situación y con fundamento en la palabra debo reaccionar así. Así como ocurre cuando el conductor llega a un cruce de semáforos y el semáforo está en rojo y el conductor sabe que debe esperar y detenerse. Así de fácil, una persona teniendo su propio manual de reacciones y de acciones podría decir: cuando enfrento esta o esta situación debo reaccionar de esta manera. Les sugiero que lo intenten y recuerden que la Biblia dice en Proverbios 16:32 lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Estoy seguro, me imagino, que también ustedes lo comprenderán así, que identificar nuestras emociones nos prepara para manejarlas sabiamente. 4, los seres humanos, pero con mucho más razón los cristianos, debemos aceptar las emociones como parte de la experiencia humana. Y es que Jesús mismo experimentó tristeza, ira, dolor, llanto, compasión, sin avergonzarse. En el huerto de Getsemaní confesó: mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Jesús, como leemos en Mateo 26, versículo 38. De modo
que si Jesucristo reconoció y aceptó sus emociones, así como lo hizo, entonces nosotros debemos también aceptarlas, vivirlas y procesarlas sin vergüenza alguna. Quinto, más importante que todo lo que he dicho, los creyentes en Cristo debemos, ante cualquier tipo de emoción, practicar la atención plena y el enfoque en Dios. Y es que la Biblia es clara, como vemos en Filipenses 4, versículos 6 y 7, en que debemos presentar nuestras preocupaciones a Dios con acción de gracias. Este pasaje maravilloso dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestra mente y atención enfocada totalmente en Dios y en su palabra nos ayuda a encontrar paz en medio de la tormenta, motivo por el cual todo cristiano debe meditar constantemente en la palabra de Dios y enfocarse en su presencia por medio de la oración continua, así como lo dice el Salmo 1, versículo 2, refiriéndose al hombre bienaventurado, pero que obviamente es extensible a la mujer bienaventurada. Versículo que dice lo siguiente: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, dice la palabra de Dios. Sexto, todos los cristianos debemos actuar según los valores bíblicos. Colosenses 3, versículos 12 al 14, nos llama a revestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y otros valores que estoy seguro que podemos encontrar escudriñando las Escrituras. Y es que actuar conforme a esos valores nos ayuda a responder de manera espiritual y edificante ante cualquier emoción o situación. Y también, hermanos y hermanas, hay estrategias que tienen un enfoque espiritual que los cristianos deberíamos usar, y son al menos las siguientes estrategias. Primera estrategia: los cristianos deberíamos identificar y reducir las situaciones o circunstancias desencadenantes, es decir, deberíamos identificar y conocer cuáles son aquellas situaciones o factores que desencadenan factores negativos. Y la Biblia nos dice que tenemos un ayudador que el mismo Jesús reveló diciéndonos, como se observa en Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice la palabra. Segunda estrategia: los cristianos deberíamos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y es que a veces el cansancio, el hambre, el consumo de sustancias que Dios no permite, como el licor o las drogas, o incluso el consumo de sustancias permitidas, como por ejemplo el azúcar, la sal, las grasas y otras, y la mala alimentación puede generar o amplificar las emociones negativas. Debemos tener presente que en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 se nos recuerda la importancia de cuidar nuestro cuerpo como morada del Espíritu Santo. La tercera estrategia: los cristianos deberíamos renovar nuestra mente, ya que una mente mundana genera reacciones mundanas. Por eso la Biblia en Romanos 12 versículo 2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformar nuestra mente. Cambiar nuestra perspectiva puede ayudar a interpretar las situaciones con fe y esperanza, dejando las emociones meramente carnales. La cuarta estrategia: los cristianos debemos ser constantemente agradecidos.
con Dios, perdón. Y es que 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y es que practicar la gratitud desplaza el enfoque de nuestras emociones negativas hacia las bendiciones de Dios. Para los cristianos agradecidos es fácil mirar y percibir todo lo positivo, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la escasez, aún en medio de la adversidad material y aún en medio de todo. Y cristiano agradecido con Dios en cualquier situación reconoce las bendiciones de Él. Si tiene escasez económica, da gracias a Dios porque tiene salud para trabajar y esperanza en la provisión divina. Si tiene solo arroz y frijoles para comer, le da gracias a Dios por tener salud, sin la cual cualquier manjar no serviría absolutamente de nada. Si tiene mucho trabajo, le da gracias a Dios por tener un empleo, porque no todos lo tienen, etc. Y me imagino que ustedes podrán dar una lista interminable de ejemplos. Quinta estrategia. Otro consejo importante es buscar la guía de un hermano o hermana más maduro en la fe, o de un pastor o pastora bien afianzados en la palabra, ya que Proverbios 15, versículo 22 afirma: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Y es que, hermanos y hermanas, hablar con alguien maduro en la fe puede ofrecernos claridad y apoyo. Sexta estrategia. También es importante fortalecer las relaciones con los miembros de la congregación local o universal, puesto que Gálatas 6, versículo 2 nos insta a llevar las cargas los unos sobre los otros. Ese pasaje literalmente dice lo siguiente: sobrellevad los unos los otros, las cargas los unos de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, dice la palabra. Compartir nuestras emociones, problemas y vicisitudes con otros creyentes puede ser sanador y alentador. Muchas veces obtenemos un buen consejo. Al respecto, debemos recordar lo que se nos dice en Proverbios 15, versículo 22, y también en Proverbios 19, 20. El primero, es decir, 15, 22, dice lo siguiente: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y el otro proverbio dice lo siguiente: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez, dice la palabra. Y sobre todo, hermanos, debemos recordar que el mejor consejo se encuentra en Dios y en su palabra, como lo dice Isaías 25, versículo 1, que se lee así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, dice la palabra. Y finalmente, en cuanto a la lista de estrategias, debemos tener presente que orar constantemente es algo esencial, ya que la oración es nuestra línea directa con Dios, tal como nos recuerda 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros, dice la Biblia. Pero más allá de todas estas consideraciones que venimos haciendo, debemos recordar que aquellos que luchan con sus problemas emocionales deben tener presente siempre que la Biblia ofrece consuelo y dirección. Así vemos en Salmo 34, 18, que nos asegura que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón, dice. Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. Además, Filipenses 4:13 nos da esperanza diciéndonos: todo lo puedo
en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aún, hermanos, mucho más importante, hermanos, es que el reino de Dios no necesita guerreros carnales, necesita siervos y siervas espirituales. No se trata de venir para ganar una discusión, sino de restaurar para ganar un alma. No se trata de sacar una espada para ganar una batalla, sino de acudir al Espíritu Santo y a la palabra de Dios para vencer a las tinieblas. Permítame un momento, hermanos. Continuamos, hermanos, perdón. Volviendo a Malco, al cual hace un rato como que dejamos ahí a la espera para después retomarlo, debemos decir que Malco fue herido en su oreja por Pedro, que tenía una buena causa, pero fue mal ejecutada. Malco representa a tantos que han sido heridos por los Pedros de este mundo, gente que ha sido lastimada, no por el mundo, sino por los mismos creyentes, personas heridas por cónyuges, por padres, por hijos, por hermanos, por líderes, por doctrinas aplicadas erróneamente. Entonces, hermanos, permítanme un momento nada más. Entonces, hermanos, esas enseñanzas que vemos de Malco nos permiten no solo que nosotros nos analicemos a nosotros mismos y veamos cómo hemos venido actuando en nuestra vida, cómo hemos venido haciendo con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos, cuál es nuestra actitud, porque a veces, y decía al comienzo, a veces nosotros actuamos de una manera incorrecta y después nos damos cuenta del error, pero gracias a Dios existe la palabra de Dios que nos permite ver, que nos permite visualizar exactamente cuál es el camino correcto. El camino correcto es el camino de la restauración, el camino correcto es el camino del perdón, el camino correcto es el camino de Jesús, el camino del hombre aquel que aún estando totalmente sujeto a la persecución, sujeto a lo más horrible que podía tener en ese momento, no optó por la violencia, que pudo haberlo hecho. Es más, Jesús dijo en algún momento, si yo quisiera, le diría a mi Padre que envíe todos los ejércitos, ¿verdad?, de ángeles y me protegerían, me defenderían. Pero nosotros como cristianos, sobre todo en nuestras relaciones familiares, debemos tratar de aprender mucho de esta lección que hemos tenido. Les agradezco mucho la atención que me dieron esta mañana y los dejo con mi esposa por si ella tiene interés en hacer una oración especial. Muchas gracias.